tú, por tu compromiso de salvaguardar la vida, ¿sí? Estás intentando a costa de qué, ¿sí? A costa del sufrimiento del paciente, a costa del sufrimiento de los familiares que están viendo a su paciente, a su familiar, a su ser querido, batallando en todas esas situaciones. O sea, no es nada más algo específico, es un complejo, sí, es muy complejo, es abordar todo esto. Entonces, hay algo nuevo que se está estudiando muy enfocado, porque a veces en las áreas de la salud perdíamos esa dimensionalidad, nada más nos íbamos a la metodología científica, pero perdíamos un poquito la perspectiva de con quién estábamos trabajando. Es un ser humano, como tú dijiste, la importancia, ¿va? ¿A dónde estás trabajando? Es un ser que tiene vida, que es padre, que es madre, que es abuelo, que es pareja, que tiene un concepto de la vida, que tiene un concepto de la muerte, ¿sí? Entonces, hay veces que ellos van tranquilos y uno no los deja. ¿Sí me explico? A veces ellos ya entendieron eso, o si no lo han entendido, para eso hay un complejo de estudio tanatológico en el que le vas ayudando al paciente para sobrellevar a lo mejor un diagnóstico que ya no puedes revertir, pero que sí puedes llevar a mejor término, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son las perspectivas en las que hay que empezar a visualizarla, ¿sí? Este, yo digo que hay dos cosas muy importantes en la vida, en el transcurso del paso de un ser humano. Una de ellas es la vida. No sé, yo creo que ha de ser muy importante cuando naces, ¿verdad? Sí, ver este mundo y cuando te vas de este mundo, ¿sale? Entonces, más que también acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se Solo se transforma. transforma. Pues volvemos a nuestra madre tierra. Claro que sí. Entonces, depende el concepto como lo veas. Hay alguien que lo ve muy espiritual, hay alguien que es muy platónico y lo ve del lado del dualismo, sí, cuerpo y alma, la separación de los dos entes. Entonces, cada quien llega a su lugar de origen. Cada quien ve todo esto en perspectiva de la muerte en diferente enfoque y hay que respetarlo y hay que trabajarlo. Muy bien, profe. Oiga, Claro, profe. ahorita que mencionó eso por ejemplo, eso de cuando un paciente ya está en ese estado que ya él solito ya no quiere seguir, por ejemplo, hay bastantes perspectivas, como usted lo dice, la perspectiva de la familia, la del mismo paciente, y a mí me interesa saber cuál es la perspectiva que toma usted como doctor desde su, desde su lugar, saber cuál es la perspectiva que usted tiene en esos casos. Mira, en tu labor, hay algo que se llama consentimiento informado. Y a veces se malinterpreta el consentimiento informado, ¿sí? O tenemos una idea equivocada de qué es el consentimiento informado en cuanto a que piensas que es una defensa para alguna situación que se venga en el tratamiento y en la atención médica. Y es totalmente todo lo contrario. Consentimiento informado es hacerle ver al paciente, después de que lo tratas, ¿sí? Hacerle ver al paciente, hacerlo entender de lo que está viviendo y la enfermedad que está viviendo él. ¿Sí me explico? Y las decisiones que se van a tomar en base a lo mejor para él. Pero al final de cuentas, el que toma la última decisión es el paciente porque es su vida. Entonces, eso se trata un consentimiento informado, que él conscientemente, ¿sí? Consienta que está de acuerdo en que se le haga una u otra situación. Obviamente, como médico, ¿sí? Tú le ofertas y tú le dices todas las opciones y tú le das tu perspectiva de cuál es la mejor forma de tratamiento o cómo hay que llevarlo. ¿Por qué? Porque tú eres el profesional en esto. Tú lo estudiaste y para eso estás con él, ¿verdad? Para llevarlo en esa base de la metodología científica, ¿sí? Pero al final de cuentas, las decisiones son de ella, son de esa persona. ¿Sí? Entonces, a veces nos aferramos con que, se le va a hacer esto y esto y esto, ¿sí? Y bueno, ¿y está de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué opina?
¿sí? Entonces, esa comunicación que debe existir, esa relación médico-paciente que debe de existir, no nada más es en base a que llegues, te digo qué te voy a hacer, sino hacerlo, ver, hacerlo partícipe de lo que está viviendo, porque al final de cuentas, él es el que lo vive, ¿sí? Entonces, yo creo que es bien importante, César, que todo esto empiece a transformar esa ideología, ¿sí? De cómo debemos de abordarlo, de cómo yo lo debo de ver. Yo lo debo de ver en base a la función del bienestar del paciente como médico, ¿sí? Pero nunca sin la autorización y el permiso y la conciencia del paciente, ¿sí? O sea, es bien importante tener esa buena relación para que él entienda que lo que se le hace es lo mejor para él, es para ayudarlo. Y esa es la perspectiva, creo que siempre yo en la que me